Déjame entrar en un tema que yo creo que vale mucho la pena dejarlo como parte de la conversación, que es la parte de la ética y la seguridad de la información. Porque hoy también sabemos que en tiempo real, ¿no? La gente que ya está utilizando este tipo de herramientas, y estamos hablando sobre todo de inteligencia artificial generativa, muchas veces cargan información o suben información que puede ser confidencial, que puede a lo mejor ser mal utilizada si cae en las manos que no debería, ¿no? ¿Cómo mitigar un riesgo como este? O sea, yo genuinamente quisiera escuchar de ustedes qué tendríamos que hacer como individuos o incluso las empresas para protegernos, ¿no? A ver, ese es un súper tema, ¿eh? No sé si tú quieras luego ahorita aportarnos algo, Beto, porque algo has visto del tema de seguridad, y más con estas herramientas nuevas, ¿no? No nada más ciberseguridad, también hasta seguridad física, ¿no? O sea, desde hace cuántos años podemos recordar el que de repente la gente le ponía un post-it a una cámara de su laptop, por ejemplo, ¿no? Hay gente que todavía lo hace y luego vendían filminas para tapar. O sea, de cierta manera, todos sabemos que vía nuestros dispositivos, que los tenemos cerca porque son una gran herramienta, pero luego también pues es un punto que nos hace vulnerables, ¿no? En nuestros teléfonos, por ejemplo, pues tenemos acceso a todas nuestras comunicaciones vía WhatsApp, vía correos, cuentas bancarias, acceso a programas de lealtad con cualquier aerolínea, hoteles, redes sociales. Entonces, de cierta manera, el tema de seguridad, coincido con Ivette, que creo que es un tema que crecerá en relevancia, no disminuirá. La tecnología va creciendo para cuidar esos puntos vulnerables, pero luego también su contraparte, quien trabaja en aprovechar vacíos, digamos, en los sistemas tecnológicos, también hace lo propio. Entonces, comparto ahí la preocupación de mi colega. Fíjate que antes de dar la palabra ahorita a Ricardo, que creo que algo nos platicará, yo quisiera comentar que ahí hay un tema en ética que se habla mucho y ponemos una metáfora para entenderlo más o menos fácil. Estás jugando fútbol, soccer, y quieres evitar que te metan goles en un mundo, vamos a decir, hipotético. Tú tienes de dos opciones cuando hablas de temas de ética. Una posibilidad es hacer pequeñita la portería. Entre más pequeña hagas la portería, minimizas la posibilidad de que te metan un gol. Eso en términos tecnológicos tiene que ver con incrementar las herramientas de seguridad que protegen la vulnerabilidad de la organización. El otro gran tema es hacer grande al portero. El portero al final está para algo. Recuerdo muchísimo algo que ocurrió en los años 90, donde lanzaron un virus. Y no es broma, hoy se utiliza como meme, pero no es broma. El virus básicamente era una especie como de meme que se compartía y le decía a la gente: busca este archivo en tu disco duro, porque dentro de Windows hay un archivo que es un virus, bórralo porque si no te va a hacer daño a tu computadora. Y la gente borraba ese archivo, que era una librería esencial para que funcionara el sistema operativo, entonces le daban la torre a su máquina. Entonces se hizo muy famosa esta frase: es que el virus somos las personas. Entonces, si queremos que haya ciberseguridad, lo primero que habría que hacer es plantearnos qué estamos haciendo para que nuestros colaboradores, todos, tomemos conciencia de la importancia de, pues, qué información guardamos, dónde la guardamos, cómo la guardamos, a quién se la compartimos. Creo que hay un reto por ahí humano importante, que no quita el que también hay que reforzar la parte tecnológica. ¿Tú cómo ves? No, justo ahorita me acabas de recordar. En algún momento tomé unos seminarios de ciberseguridad y justo el ponente decía: el eslabón más débil en la cadena de seguridad es el humano. Entonces, oye, mi punto de venta, ¿no? Donde pones tu tarjeta, ¿qué crees? No es la tarjeta, no es el software ni el hardware, es la persona que está ahí. Y hubo un caso muy sonado de puntos de venta de cierto banco en específico que hackearon el sistema, envían un mensaje, los hackers, de desactualizar el sistema, y las personas eran las que le daban que sí, no tenían ni idea de qué está sucediendo, hackearon los sistemas, ¿no? Entonces, ahí el eslabón débil son las personas, y las personas es qué vamos a hacer para capacitarlas en este sentido y que podamos de alguna forma mitigar el riesgo. La otra es, ¿y por qué no usamos inteligencia artificial que nos apoye a reducir y mitigar los riesgos en ese sentido, ¿no? Y recuerdo una de las sesiones que das, Jorge, de cómo evolucionó el coche, ¿no? Y entonces haces una analogía de cómo evolucionó la tecnología del coche. Entonces, bueno, pues primero sirve para cambiar caminar por un caballo y después el coche, ¿no? Y después al coche le pusimos, lo fuimos creciendo y ahora se hacen aviones, y después cómo al final cambia y redistribuye la ciudad que está hecha para, ¿no? Cómo impacta en la vida humana, ¿no? Y en ese sentido es lo mismo con la seguridad de la información. Oye, cuando empezaron los coches, ¿qué pasaba? ¿Cuántos muertos no hubo por atropellamientos, no?
O sea, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, existió una ley que ahora ponemos un policía en las esquinas. Y después, cambiamos ahora con semáforos. Ahora ponemos un reglamento de tránsito, ¿no? Entonces, al paso del tiempo, cuando estas tecnologías se entran al paso del tiempo, los seres humanos sabemos ir modificando un poco hacia dónde va la tecnología. Yo creo que eso va a suceder con las inteligencias artificiales. Vamos a tener algunos eventos importantes que tendremos que saber mitigar y al final, pues, hacer un consenso mundial, ¿no?, de regulación de inteligencias artificiales o impactos que puedan generar. Entonces yo más bien como voy en ese sentido y obviamente la parte de ciberseguridad ya debería ser un must en todas las empresas, ¿no? Todas las compañías deben tener un equipo de ciberseguridad para evitar evitar hackeos o evitar estar en riesgo. Sí, en riesgo. Leímos una noticia donde una empresa financiera en Hong Kong le ponen una cita al vicepresidente, tiene que ver con la parte financiera, con el tesorero y tal, algo muy urgente. Entonces 3 socios, dueños de la empresa, aparecen en Zoom y empiezan a platicar de que hay una gran oportunidad financiera, pero necesitan recursos disponibles. El vicepresidente también en Zoom está diciendo, oye, sí, pero hay que garantizarlo. Le preguntan a este señor, el tesorero, es el único que está en la oficina, y responde, pues sí, tenemos recursos, pero están aquí comprometidos, hay que liberarlos, bla, bla. Estamos de acuerdo, a ver, votemos. Votan los 4 a favor. Muy bien, nos liberas tantos millones de dólares porque se van a repartir esta cuenta para asegurar esta inversión. Este hombre hace la operación, les envía copia del correo diciendo ya está lista y le responden, ¿está listo qué? Resulta que las 4 personas que estaban en Zoom en realidad eran un avatar creado por inteligencia artificial que reproducía perfectamente a las personas con la voz y estaba todo hecho para vulnerar la seguridad. Entonces se hizo muy famoso y el tema es, la inteligencia artificial nos va a robar los datos. Pero la conclusión era, no, ¿qué procesos tienes que una votación en Zoom te permite liberar varios millones de dólares? Exacto. Ahí el problema está dentro de cómo estamos manejando los recursos. Yo creo que es un temazo y justo habrá que ver cómo utilizarla para que no nos acaben vulnerando, ¿no? Oigan, y bueno, pues no sé, un cierre de cara a, por ejemplo, a lo que nos interesa en nuestros tópicos. ¿Cuál sería como el gran tema? Por ejemplo, Ivette, me gustaría escuchar ¿cómo cerrarías esta pequeña conversación que hemos tenido hoy? ¿Qué te preocupa, qué te gustaría, qué te ilusiona del tema de la inteligencia artificial en las áreas de las personas? Bueno, yo creo que un tema importantísimo es convertirnos en buenos observadores, ¿no? A mí, habiendo estudiado ciencias sociales, estando en estos temas de inclusión, en la parte educativa, ¿no?, igual que mis colegas, yo creo que hay que observar, pero hay que atrevernos a hacer cambios. Ya lo decía Ricardo, nos vamos más por el lado de la adaptación y eso requiere cuestionarnos y replantear cómo estamos trabajando. Muchas gracias. ¿Tú, Beto, qué dirías? Yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de no solo observar, sino de utilizar estas herramientas, estas bondades tecnológicas. Es como si nos regresamos a cuando ya existía digamos que ya podíamos generar suficiente electricidad, moverla, transmitirla, cuidarla y hoy vamos a decir quedándonos con las velas o de alguna manera que ya pudiéramos mandar un telegrama, no sigamos mandando tarjetas vía un caballo ahí corriendo, digamos como por estafeta por todo Estados Unidos, la computadora en vez de usar el ábaco o cualquier otra cosa ancestral. Entonces, sin duda yo creo que esas herramientas llegan para nuestro servicio, digamos, y no es que llegaron del cielo, digamos, desarrolladores, investigadores, emprendedores crearon estas herramientas. Yo creo que hay que aprovechar las bondades que nos da la tecnología para tener empresas más exitosas, empresas más humanas y pues usarlas para nuestro servicio. Muchas gracias. ¿Tú, Richard? Y yo, para cerrar también, hay un término que me gusta, ¿no?, que es Human Augmentation, que es cómo estas herramientas nos van a dar como humanos habilidades posiblemente superiores para ser más eficientes en el trabajo, para poder aportar algo más de lo que nosotros podemos tener. Entonces, creo que eso, por un lado, la parte humana en este cambio tecnológico, y por otro es, pues, aprender a administrar esto, porque es nuevo, ¿no? Hay inteligencias artificiales operativas, hay inteligencias artificiales más de management, cómo estas nos pueden ayudar a tener mayor liderazgo y a ver las decisiones que puedan surgir a partir del apoyo de esas tecnologías. Entonces, yo creo que de un lado la parte personal de Human Augmentation, cómo nos van a ayudar, y por otro lado el tema de cómo lo podemos administrar en las empresas, ¿no? Al final, para que las compañías también tengan esta responsabilidad de tener ética y tener procesos, ¿no?, como mencionabas, de la inteligencia artificial.
Hace poquito escuchaba a José Antonio Lozano en un evento de clausura que hubo. José Antonio Lozano, ¿se acuerdan que fue rector de la universidad? Es abogado, fue director general de la carrera de Derecho y demás. Y este hombre hablaba de que ya estamos en una quinta era de la humanidad. Esta frase seguramente la hemos escuchado todos, ¿no? Que no es una etapa de cambio, sino es un cambio de era. Y a él se refería a que históricamente los filósofos reconocen 4 eras, que la prehistoria, la antigüedad, la Edad Media y la modernidad. Desde los 80 se escuchaba el asunto que ya estábamos en la posmodernidad. No tenía nombre la siguiente etapa. José Antonio se aventó a decir que ya tiene nombre y que la quinta etapa en la historia de la humanidad va a ser la artificialidad. No por el contexto peyorativo negativo, sino por el asunto de la hemos construido realidades artificiales. A través, desde hace muchos años, no es la inteligencia nada más. Son los contextos, tú lo decías muy bien, Ivette, vivimos en pantallas, el trabajo de gran parte de la población es abstracto. Recibes una idea, contestas una idea. Y eso impacta procesos y acaban impactando lo que la gente recibe o no recibe. Entonces, vivimos en un mundo muy interesante que vive como una realidad artificial. Me parece que efectivamente lo que estamos viviendo con el tema de inteligencia artificial nos reta a todos. Me gusta la postura de Alberto, lo que se vive primero, pues observación, pero luego acción, hay que empezar a tomarla. Hay que aprender a madurar en las organizaciones, creo que nos falta muchísimo. Ya no es un tema de recursos, sino de querer hacer las cosas diferente, aprovechando estas cosas y mejorarlos antes de que nos llegue el tren de otra organización que lo haga mejor que nosotros. Y sin duda, pues tiempos muy interesantes. A mí me interesa muchísimo. Muchas gracias por estar por aquí en este diálogo. Gracias. Gracias a todos.